Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar de esto. Yo creo que la presentación del profesor Seacrest fue bastante útil para empezar a entender este contexto que tenemos. Ahorita, este primer panel vamos a hablar sobre multimodalidad metropolitana y lo que voy a hacer es, primero voy a dar un contexto de máximo 10 minutos y a partir de eso vamos a hablar con los panelistas que tenemos cuatro personas sobre dos preguntas que hemos preparado. La gente con la que vamos a estar es Jurandir Fernández de UITP, Carolina Ramos de Panteia, Jorge Godoy de Secretario de Movilidad de Cundinamarca y Roberto González de la RAUPE. Voy a presentarles entonces rápidamente como unas ideas base de esta pregunta por cómo se puede entender la multimodalidad para entonces dar un contexto. Yo voy a partir de dos fuentes principales. Una es un trabajo de hace ya casi 7 años que hicimos con varias organizaciones y autores de diferentes lugares y después un poco como la discusión más reciente vinculando un poco lo que decía el profesor Seacrest de los últimos avances en transporte. Esto es parte de ese primer trabajo del que yo estaba hablando, se llamó Bogotá 21, lo presentamos en el 2013 a Bogotá y fue algo que tenía un insumo tanto de la cooperación alemana como del sector privado, eh, explícitamente el sector férreo de Alemania también. Y lo que estábamos ahí presentando era básicamente como empecemos a pensar cómo sería ese desarrollo policéntrico que tiene entonces como base el desarrollo orientado al transporte público. Y pues comenzamos como con una primera idea de cómo prevalece un cinturón verde y cómo empezamos a integrar los diferentes municipios de la región. Obviamente esto era algo muy conceptual, pero y partía de esa pregunta de los 18 municipios. La discusión ahora gira más en torno a Cundinamarca, pero digamos como que ahí estábamos planteando esta idea y eso partía también de la pregunta por el desarrollo orientado al transporte público, que básicamente lo que dice es tengamos un corredor de transporte masivo, sea la tecnología que sea, pero que conecte bastante bien estos nodos y que el desarrollo urbano también apoye como esa consolidación en torno a los corredores. Entonces, cuando uno junta la imagen pasada con esta imagen, empieza a ver cómo es que quiere integrar eso. Eso se empieza a volver más interesante con las diferentes tecnologías que existen. Una de las otras cosas que nosotros propusimos fue comenzar a pensar más en términos de qué es lo regional, qué es lo suburbano y qué es lo urbano y cómo se definen estos sistemas. Y para quien quiera ver como más en detalle a qué se refiere todo esto, pueden escribir Bogotá 21 y encuentran el documento completo para poderlo descargar. Pero digamos como que ahí estábamos también diciendo, pues necesitamos empezar a pensar en estos sistemas de transporte que ahora, y en particular desde ayer, con la firma de los diferentes convenios sobre transporte férreo y transporte masivo, se comienza a ver mucho más concretamente cómo es que podría ser eso. Pero también toca empezar a entender esta integración en términos de la multimodalidad, más allá de de los vehículos grandes, digamos, porque para llegar a las estaciones y para integrar con las estaciones no se puede solamente pensar en que la gente va a llegar a pie, porque está un área de influencia muy pequeña y si empezamos a vincular diferentes sistemas y diferentes vehículos, pues empezamos a ser mucho más dinámicos en esa integración y básicamente ampliamos el área de cobertura mucho más. Entonces, el ejemplo típico es que a pie se llegan 500 metros y la gente en general no camina más de 500 metros, en Bogotá caminan hasta 900 metros. Y también se habla de cuando se integra con la bicicleta, con estacionamientos o con permisos de entrar a los vehículos, se incrementa esa área de captación en 3 kilómetros. Esto lo medimos en Bogotá y es 2.900 metros. Y ahora entonces la pregunta es cómo hago con las bicicletas eléctricas, cómo me pueden mejorar ese área de cobertura. Y la pregunta posterior es cómo hago para entonces empezar a integrar todos los otros vehículos que pueden empezar y llegar a las estaciones de transporte público y de qué manera empiezo a hacer esa integración mucho más amplia con lo que ya estamos viendo de bicicletas eléctricas que se están consolidando, patinetas que hasta cierto punto también se están consolidando,
pero también como lo que hablaba el profesor Zebras de las TNCs, que son lo que normalmente se conoce como Uber, Didi, Cabify, Lyft y todos estos, y eventualmente transporte de vehículos relativamente pequeños de transporte público, autónomos o automatizados. Entonces eso empieza a ayudarnos a entender de manera mucho más amplia cómo es que se podría integrar esto y a partir de eso, cómo podría yo empezar a ver esos lugares específicos donde integro el transporte y cómo incremento esas áreas de captación según lo que yo estoy haciendo en cada lugar. Y a partir de eso, cómo empiezo a formular como la idea de unos lugares de integración que ahorita les muestro. En el ejercicio de Bogotá 21, nosotros lo que hicimos fue empezar a mirar, pensemos en gestión de la demanda, es decir, asignemos los precios correctos para el uso de los vehículos y de los servicios más contaminantes o menos sostenibles. No es una frase popular, pero es una cosa necesaria que en todo Cundinamarca no existe una apreciación adecuada del transporte. También tener el sistema de transporte masivo, que es algo que se ha hablado mucho y que se ha hecho mucho. También pensar en el transporte que a veces se llama no motorizado, a veces se llama activo. La idea es comenzar a complementar esto y también como sistemas que hasta hace poco se llamaban más sistemas de tráfico inteligente, pero que ahora se habla en el contexto de Bogotá y de la región en cámaras salvavidas, que lamentablemente hay un problema legal que no hace posible que utilicemos esta tecnología de manera adecuada. Pero esta integración tanto de sistemas de transporte como de tecnologías y de forma de aproximarse a esa gestión del transporte es como se puede entonces llegar a una integración regional más eficiente y más efectiva. Y pues también existen como estas otras propuestas que son más recientes de esa integración en una modalidad que se ha llamado el hub de la movilidad, cómo integro diferentes servicios y modos en un solo lugar desde donde pueden integrarse. Y pues las discusiones más recientes son sobre vehículos autónomos, vehículos eléctricos de todos los tipos y eventualmente también se ha empezado a hablar de vehículos voladores que pues suena un poco como los supersónicos, pero sí hay una discusión bastante seria en torno a eso y que me imagino que podrá ser interesante una vez entendamos si eso es positivo para la ciudad o no y de qué manera se puede comenzar a integrar. Entonces, a partir de eso, pues es como mi primera discusión y mi primera introducción a cómo podemos empezar a hablar de este tipo de cosas. Y ahora, pues nuestros panelistas van a tener cada uno y cada una tiempo para poder presentar su visión de cómo ven esa integración multimodal, ya sea por los ejemplos y lecciones que ven a partir de experiencias fuera de Bogotá y Cundinamarca, o los ejemplos concretos que quisieran dar, tanto de lecciones previas como de mirar hacia adelante en términos de cómo podrían entender esos retos de movilidad, de integración multimodal en otras ciudades. Entonces, voy a comenzar, como tengo aquí mi lista de personas a presentar, y le doy la palabra por 10 minutos al señor Jurandir Fernández de UITP, que es exsecretario de Transporte de la región del Metro de Sao Paulo. Yo entiendo que él tiene una presentación y espero que puedan darle también la posibilidad de proyectar si es necesario, pero si no necesita, no. No, no es Entonces, necesario, no. Shurandir, si No, no bien tengo pueda ir presentación. y abra su cámara y denos su punto de vista sobre cómo ve estas eh, experiencias internacionales que nos podrían servir para la pregunta de integración en Bogotá. Ok, ¿vas a empezar? Ok, Buenos días. Buenos días. buen día. Buenos. Ok, ¿me escucha? Ok, ok, ok. Buenos días a todos, buenos días a todas. Es un honor estar aquí para participar con usted en este evento, hablando en nombre de UITP Latinoamérica. Muchas gracias por el convite. Me gustaría recordar al arquitecto de Brasil, el arquitecto brasileño Jaime Lerner, quien crió el sistema BRT en la ciudad de Curitiba, que dice en los años 70, si la vida es el arte del encuentro,
la ciudad es el escenario de ese encuentro. Y el encuentro expresa un momento de convivencia entre personas, ya sea el trabajo, la escuela o el ocio. Y para reunirse la gente necesita moverse. De ahí que la movilidad sea un componente esencial para la vitalidad de nuestras ciudades. Y fue este genio urbano a que se refiere quien creó las ciudades y las convirtió en el lugar de la mayoría de la humanidad actualmente. Jan Gehl, un arquitecto de Dinamarca, nos recuerda que inicialmente damos forma a las ciudades, luego elas nos dan forma a nosotros. Assim, quanto mais humano seja o espaço urbano, mais valorada será nossa dimensão humana. Ou seja, uma cidade de gente para gente. O crescimento desordenado de cidades satélites ao redor de uma cidade metrópole, porque vamos falar de regiões metropolitanas. Uma cidade metrópole que é sede da maioria de postos de trabalho, serviços públicos, centros comerciais e de ócio, ha dado lugar a grandes regiões metropolitanas, principalmente em países de América Latina, de los espaços mais urbanizados do planeta. O movimento de metropolização se mantém hasta el día de hoy con el fenómeno de la conurbación. Las ciudades vecinas crecen y se unen formando nuevas regiones metropolitanas, que a su vez se agrupan en macrometrópolis, como la grande área urbana alrededor de la región metropolitana de São Paulo. La denominada macrometrópole paulista, formada, mira, por 173 ciudades com uma população de 34 milhões de habitantes. Em nossas regiões metropolitanas, em matéria de mobilidade, eu destacaria dos grandes desafios: a questão financeira e econômica e a redefinição do transporte público. Primeiramente, a questão financeira e econômica. A curto prazo, devemos salvar os modos de transporte público que se han visto muito afetados por pandemia. A ajuda financeira é essencial se queremos preservar o que creemos que é importante em nossos sistemas de transporte. Caso contrário, volveremos ao transporte clandestino em muitas regiões, sem nenhum tipo de segurança e sem condições para incorporar as novas tecnologias. Por lo tanto, há que ter medidas emergenciais de caráter financeiro. Em muitos países se estão debatendo novas fontes de ingressos. Ok, a arrecadação do espaço público utilizado para estacionamento de automóveis, taxas por el uso de vias centrais, el peaje urbano, taxas por el uso de suelo urbano para transporte individual por aplicações, no caso del Uber, Cabify, Lyft, Didi, imposto ao combustível usado por automóveis, comercialização de espaços em terminais e de buses, estações de metro e trem, e também se discute a captura de valor añadido por projetos como o metro. Junto a inversões em metro e trens, devemos incrementar urgentemente a produtividade ou eficiência do sistema de buses, que é o principal modo de transporte em nossos países de Latinoamérica. Hoje em dia, em la maioria de nossas cidades, os autobuses passam horas e horas atrapados em atascos. A construção de carris exclusivos, onde são de emergência mediante sinalização provisional, corredores exclusivos e BRTs, dependerá da iniciativa e da capacidade financeira, é claro, das entidades públicas e do setor privado. Outras ineficiências devem abordar-se mediante melhoras em la operação, em la gestão de la demanda, como já foi dito acá, em el uso de novas tecnologias, ticketing, informação ao usuário, uso de aplicações e tantas outras. A segunda questão importante que gusta discutir seria os impactos tecnológicos
los impactos conductuales, comportamiento humano, y la cuestión institucional tras la pandemia, redefiniendo el transporte público en nuestras ciudades y en nuestras regiones metropolitanas. Los cambios tecnológicos se aceleraron con la pandemia, todos sabemos muy bien disto. Las medidas previstas a médio prazo devem adoptar-se com a maior urgência possível para recuperar e preservar a los viajeros del transporte público. El fuerte avance de la digitalización e las telecomunicações, unido a la maior portabilidade e caída de precios de sensores, de câmeras, de teléfonos móveis, os teléfonos inteligentes, e anunciavam cambios em comportamento da população, incluso antes da pandemia. Os passageiros querem mais e mais informação em linha. Os passageiros querem meios de pago únicos e práticos, se é possível, através de aplicações. Os passageiros querem uma maior diversidade e flexibilidade na oferta de transporte e estar integrados e coordenados em todas as etapas de sua viagem. Os passageiros querem mais higiene, melhor ventilação e maior segurança sanitária. A pandemia também acelerou os cambios de comportamento. Mira, há cambios no perfil de consumo, não só em los meios de transporte, sino também en el uso de los espacios urbanos. La valorización de los barrios en los que vivimos ya se está produciendo. Las distancias y los tiempos de las viajes urbanos levarán a muchos a repensar dónde vivir y trabajar. Se reducirán los viajes de negocios y los motivos de compra. La educación a distancia ya es reversible. La educación a distancia ya es irreversible en muchas disciplinas universitarias. Se valorarán las cuestiones medioambientales. La pandemia ha demonstrado que las enfermedades respiratorias matan de verdade. La electromovilidade, desde bicicletas hasta autobuses, es una tendencia también irreversible. La producción de motores de combustión para vehículos tiene sus años contados y ya no se producirán después de 2040 en Europa. Junto con los avances tecnológicos, surgieron nuevos negocios. Surgieron nuevos negocios y nuevas formas de compartir, desde bicicleta hasta automóviles. Los portabicicletas y las terminales de autobuses, estaciones de tren y metro son ahora parte de los proyectos que se están implementando y de los proyectos de adecuación de las instalaciones antiguas. Es un deseo de todos los pasajeros. Quanto ao tema institucional, las nuevas tecnologías y los nuevos negocios demandan la modernización de las normas que regulan el sector. Devemos estabelecer regras mais flexíveis que facilitem os cambios em curso e, ao mesmo tempo, protejam a los atores involucrados. As cidades devem ter suas próprias autoridades de transportes, pero a existência de entidades metropolitanas com a visão coordenada entre as cidades que formam a região é fundamental. Existe a tecnologia para entregar os modos de transporte. Essa tecnologia existe. O problema é mais político. Os municípios querem manter o poder em suas mãos e com isso todos perdem. Finalizando, se todos perdem, a população perde porque não tem o transporte metropolitano que quer e os operadores perdem porque os passageiros vão buscando outras soluções para suas viagens. Muitas gracias. Muchísimas gracias. Y esa frase final me parece fundamental para entender que hay un reto y el reto es principalmente cómo hacemos que la ciudadanía se mueva hacia donde se tenga que mover y en los modos que mejor se complementen. Lo que voy a hacer es que doy la palabra ahora a Carolina Ramos. Vemos estas presentaciones y según el tiempo que tengamos disponible, entonces vamos a
a ver si volvemos a alcanzar a hablar entre todos. Muchísimas gracias, señor Jurandier, por su tiempo. Ahora Carolina Ramos de Pantella BB, que es de los Países Bajos, nos va a hablar desde otro punto de vista. Eh, y Carolina, ahí te veo. Hola. ¿Cómo estás? Si tienes presentación, creo que ahorita te dan la posibilidad de proyectar y, y el espacio es tuyo, entonces dale. Sí, les agradezco si puedo compartir la presentación porque todavía no está activo el link. Ya, perfecto, ya la puedo compartir. ¿La pueden ver? Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes y buenos días para todos ustedes en Colombia. Mi nombre es Carolina Ramos, como ya lo dijo Carlos Felipe. Trabajo en la empresa Pantalla como consultora de movilidad y transporte para la parte internacional. Nosotros realizamos diferentes proyectos desde peatones hasta la parte de trenes y vías navegables. Para mí es un honor estar con ustedes hoy como Unión Andina, como Rola. Este es un tema muy importante para mí también. Y me encanta compartir con ustedes mi experiencia y las experiencias neerlandesas en temas de movilidad y ciudad-región. Para empezar, si me toca describir la movilidad en los Países Bajos, la describiría en dos palabras: planeación integral, y le agregaría la palabrita planeación participativa. Holanda, como otros países en el mundo, los primeros planes fueron dirigidos hacia vías. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un incremento muy significativo en los vehículos particulares, en el carro, lo cual generó un conflicto con la ciudad que tenía ya muchos ciclistas urbanos, generando a muchos muertos, especialmente niños. Los siguientes planes fueron enfocados en reducir el transporte en el carro y incrementar de nuevo el ciclismo urbano, que es lo que se ve ahorita. Y bueno, muchos de ustedes saben, Holanda es el país ciclista por excelencia. Em, las estrategias y las decisiones están basadas en tres pilares: organizacionales, que son institucionales, regulaciones, las finanzas, los aspectos de software, que llamamos para los aspectos de cultura y educación, y el último, que es el que muchos nos enfocamos, es el hardware, que es simplemente la planeación y la implementación de la infraestructura. Sin embargo, todas las decisiones que son tomadas aquí son tomadas durante procesos participativos. Los técnicos llevan a la mesa de trabajo los resultados de sus investigaciones, de los proyectos participativos, de las consultorías, y son evaluados por los participantes. Y de entre esos participantes, los alcaldes y los gobernadores están presentes. Estos proyectos están dentro de la visión de los planes del país de 10 a 20 años y no se cambian. No cambian cada 3 años o como 3 o 4 años como pasa en Colombia. Y lo más importante, proyectos que están aprobados, por ejemplo, trenes, metros, BRTs, porque ya estamos implementando BRTs, no se cambian, porque ya se hace que fueron evaluadas por un equipo técnico y por la comunidad y por los alcaldes. Es decir, las decisiones no son políticas, sino son más técnicas, y eso es muy, muy importante. Los proyectos ciudad-región son aprobados por el Ministerio de Infraestructura y Agua. Estos están en la visión que tenemos del Plan Nacional del 2012 al 2040. Es un plan muy largo. ¿Por qué? Porque las inversiones que se hacen acá son a futuro, teniendo en cuenta el desarrollo urbano, las nuevas, por ejemplo, nuevos aeropuertos, nuevas escuelas, etcétera, etcétera. Estas ideas son tomadas por las regiones metropolitanas, en este ejemplo la región de Utrecht y Ámsterdam, y las complementan con sus planes particulares. Es decir, si el tren va a pasar por mi ciudad, ¿qué tiene la ciudad que incluir en esas estaciones del tren para mejorar la movilidad y la accesibilidad de la gente? Un ejemplo muy claro es la región de Utrecht. Este es un esquema que hice yo muy, muy rápidamente. Utrecht, para su visión para 2040, desea conectar todos los desarrollos urbanos nuevos y que se están implementando con las líneas nacionales que están en azul, y las líneas también que están en rojo, que son las mismas de la ciudad. Por ejemplo, puede ser
el tram y las azules son las del tren nacional. Asimismo, están implementando parqueaderos satélites alrededor del anillo de la ciudad. ¿Para qué? Para que la gente no tenga que ir con el carro hasta el centro de la ciudad, que es amarillo, que es totalmente peatonalizado y ciclista, y puede dejar su carro y montarse en el transporte público. Hay otros centros que también se llaman en Holanda centros nacionales en cada ciudad. ¿Por qué? Porque atraen muchísimos viajes. Utrecht, la estación central de trenes, tiene 40% de pasajeros de todo el país que van a diferentes, intercambian para diferentes zonas del país. Eso es muy, muy importante. Esta es la estación otro ejemplo de las estaciones de estacionamientos. Este es en Kralingse-Zoom, en Rotterdam. Conecta prácticamente toda la parte del sur, la autopista conecta toda la de norte a sur del país y mucha gente va a esta estación para poder tomar el sistema de metro hacia el puerto. Rotterdam es un puerto, entonces va el metro que va dirigido hasta el puerto y a otras zonas industriales que están alrededor. La línea que va de este a oeste es el metro, este es el estacionamiento, también hay estacionamientos de buses y las bicicletas compartidas del gobierno, que son las famosas OBFits, bicicletas OB. Todo esto lo hacemos con esta simple tarjeta que estoy mostrando aquí en la pantalla. Qué pena la foto, pero esta es la tarjeta integral, la OV Chip Card. Pagamos con esto y esto nos llega a la cuenta, nos descuentan lo que consumimos en el mes o pagamos una mensualidad. Importante también mencionar que estacionar aquí en este parqueadero cuesta 4 a 5 euros si uno utiliza el transporte público por el día, perdón, si uno hace el día son 5 euros, a diferencia de parquear en el centro de Rotterdam que puede llegar a ser 20 euros, en Ámsterdam puede llegar a ser 40 euros. Otro tema interesante es mostrarles a ustedes la red de trenes en el país. Holanda tiene 17 millones de habitantes, es decir, es más o menos la región, es Bogotá más las ciudades eh, adyacentes. Y tenemos una línea de trenes muy densa, excepto en el norte del país, porque no hay mucha gente que viva en el norte. En el centro oeste del país está lo que se llama el Randstad, donde muchísima gente vive. Por eso la densidad de los trenes es muy importante. La gente que trabaja en Rotterdam puede venir desde Ámsterdam o desde La Haya. Y lo importante es tener esa conectividad con otros modos para los viajes de última y primera milla. Hemos visto que, no, hemos visto, no, se han desarrollado muchísimos parqueaderos para em, garantizar que los biciusuarios puedan conectarse a las estaciones de trenes. Por ejemplo, esta es la foto que ven en su parte superior derecha, es de Utrecht, es un parqueadero con 40.000 espacios para bicicletas. La foto de abajo es de Rotterdam con señalamientos digitales como si fuera un parqueadero de carros. Y lo que hemos visto también, y como lo han mencionado, lo mencionaste tú, Carlos, también, son las nuevas tecnologías, las patinetas eléctricas y las motos, con las cuales hemos tenido problemas y conflictos porque no hay regulaciones de dónde deben estacionar. Y eso es algo que aparece, que se está tratando ahorita para hacer regulaciones al respecto. Otro tema muy importante eh, es estudiar la ciudad-región y la categorización de la red de transporte, de la red vial. Tenemos en Holanda la red urbana nunca va mayor a, perdón, la red de la ciudad nunca va a más de 50 kilómetros por hora. Eh, Importante tener los carriles de ciclovías separados completamente del tráfico motorizado para no generar conflictos. Las estaciones de los buses también están completamente separadas. Eh, y otro tema también son las cicloautopistas. Hay muchos ciclistas en Holanda que van de otros pueblos chiquitos. Por ejemplo, esta es la autopista que va desde Rotterdam hasta La Haya. Y hay muchas municipalidades y pueblos pequeños entre esta vía. Muchos de ellos toman entre los pueblos las ciclorrutas y lo que se ha generado en los últimos años son cicloautopistas. ¿Para qué? Para garantizar que estos ciclistas pueden ir más directamente hacia sus destinos sin necesidad de compartir la autopista con el carro. Las autopistas en Holanda están categorizadas desde 80 a 110 kilómetros por hora, por lo que si un ciclista comparte el carril
con uno de estos modos motorizados, segurísimo, hay un muerto, seguro. Esta imagen es muy interesante porque muestra la cicloautopista en la parte derecha, que está rodeada de árboles, y la perpendicular es una vía que va para una ciudad que se llama Pineapple, y si tiene, ustedes pueden ver, tiene conexiones en diferentes partes de la ciudad, mientras que la cicloautopista no. Eh, este es el mapa de las 9 cicloautopistas que se están implementando. Todas, si recuerdan, el mapa de trenes están conectadas al sistema de trenes de la ciudad. Las grises son las que se están planeando. ¿Y por qué se están planeando? Durante la pandemia, incluso antes de la pandemia, se vio un crecimiento exponencial de la compra de las bicicletas eléctricas. Incluso los de la foto son mis suegros, Nicolina y Mike. Ellos compraron el año pasado una bicicleta eléctrica porque se cansaron de ir al trabajo en el carro y de los trancones. Entonces, esta fue una muy buena opción, tanto para gente mayor como para gente joven. Yo también quiero comprar una bicicleta eléctrica. Yo vivo a 22 kilómetros de mi trabajo y la facilidad aquí es las cicloautopistas y la infraestructura que hay. Todo lo que les presento es muy perfecto. Aquí también hay otra cicloautopista, la nueva Nijmegen-Arnhem, es el ejemplo para toda Europa. Eh, Tiene puentes exclusivos para bicicletas, deprimidos, barreras de sonido, bueno, en fin. Y todo parece perfecto, pero no lo es. Es muy importante y por eso lo quiero compartir con ustedes. Para la conectividad ciudad-región, los trenes parecen excelentes y sí, son muy buenos, pero es importante tener planes de contingencia cuando estos no funcionan. Aquí en Holanda no los hay, entonces te puedes quedar en un tren por 3 horas esperando que un bus venga y te rescate o hasta que arreglen el tren. Y también con la pandemia. Estoy muy de acuerdo con el expositor anterior. Mirar, hay mucha afectación a los operadores de transporte público. No se sabe qué va a pasar, no han comprado los nuevos trenes eléctricos, los buses eléctricos porque no hay pasajeros. Entonces ahora el dilema es qué hacer de aquí a futuro. ¿Cómo va esa planeación? Lo importante es seguir con esa planeación integral y participativa para que todos podamos poner un granito de arena en lo que se viene al futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Y es muy útil también poder ver cómo esa prelación que también se entrega a la gente a pie y caminando, y cómo también hay como unas infraestructura específica para que se pueda integrar esos nuevos servicios y que yo creo que en Bogotá se ha comenzado con cosas interesantes, pero pues obviamente todavía no tenemos 40.000 espacios en un sitio. Lo más que tenemos es 785 eh, estacionamientos de bicicleta en el Portal Américas. Y para quienes no saben, cerca del terminal de transporte de Chía hay un mecanismo automático de estacionamiento de bicicletas que es súper bueno, parecido a Japón, pero en nuestra propia versión. Esto es muy útil tener estos ejemplos. Yo, como dije, voy a seguir con las presentaciones y después miramos concretamente cómo podemos seguir la discusión. Ahora voy a darle la palabra al secretario de Movilidad de Cundinamarca, el señor Jorge Godoy, que veo que sí está aquí conectado. eh, y si quiere, abra su micrófono. No estoy seguro si tenga presentación el secretario Godoy, pero el espacio es Buenos suyo. días para todos. Buenos días. Perfecto, ahí estamos viendo su... Bien, pueda continuar. Yo le promuevo comience. Yo estoy pendiente del tiempo para también indicarle cuando queden 2 minutos y así también tiene claro. Perfecto, Carlos. Bueno, de nuevo un saludo para todos, agradecer la invitación. Esta mañana les vamos a hacer una presentación breve de lo que es construyendo la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca en transporte y movilidad. Siguiente, por favor. Un saludo de parte de nuestro señor gobernador, aprovechando este espacio. Las preguntas orientadoras que siempre hemos tenido en cuenta para el desarrollo de estas diapositivas es cuáles son los principales retos de movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, qué estrategias de intermodalidad, multimodalidad está pensándose entre nuestra región y qué acciones existen actualmente
para el tema del desarrollo de la región metropolitana. Siguiente. Estas son algunas cifras que es importante valorar. Según la línea base de entrada, el 80% del aporte de abastecimiento a Bogotá llega desde Cundinamarca. El 43.7% del territorio de la región está conformado por sistemas naturales, lo que quiere decir que nos unen entre Bogotá y Cundinamarca límites naturales. Pero tenemos un registro muy alto de viajes diarios entre Bogotá, entre personas que habitan Bogotá y se dirigen a Cundinamarca, ya sea por labores o por temas de comerciales, o habitantes de Cundinamarca que viajan diariamente hacia Bogotá. Ese registro que tenemos nosotros, pues genera más o menos un 22% del desplazamiento entre vías secundarias, terciarias, que es de la totalidad de la movilidad entre la región Bogotá y Cundinamarca. Para darles simplemente una cifra reciente, este puente festivo que acaba de pasar, Puente Festivo de Todos los Santos, registró alrededor de 2.600.000 vehículos en aforo moviéndose por Colombia, de los cuales 998.000 vehículos, o sea, casi la mitad, para ponerlo en términos, cerca de un 40%, se movieron entre Bogotá y Cundinamarca. Desde ya estamos viendo, y estos registros se analizan y se consolidan en cada vez que se hace el aforo vehicular, que además se hace por paso en peaje, lo que quiere decir que no hay, el límite de error es mínimo. Evidenciamos que la movilidad que se registra hoy Bogotá y Cundinamarca, ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, es la movilidad más alta para el país. Y por eso la necesidad y la importancia de que estemos articulados en esta región, porque los problemas o los mayores trancones, para ponerlo en términos muy simples, se están generando en la conexión Bogotá-Cundinamarca. Entonces, es importante poder tener desde Cundinamarca la concepción de la movilidad de los municipios aislados, alejados, hablemos de Medina, Paratebueno, Puerto Salgar, pero también analizar los nuevos retos que reviste el tema de región metropolitana. Siguiente, por favor. Los puntos claves en movilidad. Por supuesto, más del 50% de los viajes intermunicipales son realizadas por personas que viven en municipios y se desplazan diariamente hacia Bogotá. Tenemos un análisis por estratos en temas de movilidad. La mayoría de los estratos bajos hacen su movilidad en viajes a pie, en Transmilenio intermunicipal, moto y bicicleta. Y en los estratos altos estamos viendo que predomina la movilidad en autos particulares, taxi y transporte informal. ¿Y por qué esta cifra es importante tenerla? Porque según cifras de Camacol, el 48% de la nueva vivienda que están buscando hoy los bogotanos, la están buscando en Cundinamarca. Y si analizamos el crecimiento de las nuevas licencias de construcción, Bogotá está al mismo nivel de Cundinamarca, hablando nosotros de la capital, lo que quiere decir que efectivamente coinciden tanto las cifras de Camacol como los registros de nuevas licencias de construcción, donde se evidencia que hoy los bogotanos están teniendo una movilidad permanente entre Bogotá y Cundinamarca porque han hecho de Cundinamarca su lugar de vivienda. Entonces, hoy vemos el crecimiento mientras vemos una curva nacional de cerca del 4.5%. Cundinamarca llega a cerca del 7% en temas de crecimiento inmobiliario, en sectores como lo es Sabana Centro, Sabana Occidente, y esto como evidencia de esa demanda creciente que se está generando por parte de los bogotanos en Cundinamarca en temas de vivienda, pero también las zonas industriales, bogotanos que se desplazan a Cundinamarca por temas laborales. Aquí la importancia del registro de los viajes diarios que se realizan, siguiente por favor, y que hacen de Bogotá y Cundinamarca una sociedad. Este registro que están viendo actualmente es un registro que se tomó con base en cifras de paso en peaje. Están viendo ustedes en la tabla de su pantalla inferior derecha que Cundinamarca ha registrado hasta 1.259.000 vehículos moviéndose en este puente festivo que se registró para esta fecha y que sirvió de base para esta cifra. Veíamos cómo Antioquia, que es el segundo departamento con más movilidad, es superado por más del doble por Cundinamarca y le siguen en su orden Tolima y Boyacá. También tenemos una cifra en tiempo. Estamos hablando que más o menos una persona que sale de Cibaté se puede demorar cerca de 3 horas para llegar hasta Bogotá. Y aquí pues un registro de municipios cercanos a Bogotá
que tienen un balance aproximado de su movilidad. Este registro ha tenido alguna modificación con base en algunos hechos que se han venido presentando recientemente, pero en promedio, desplazarse de esos municipios a Bogotá son los más, digamos que los más tediosos. De Soacha tenemos el tema de que Soacha es un sector conurbado, entonces por eso se presenta esa variación. Cerca de 2 horas se puede presentar una persona, se puede demorar una persona en movilizarse de estos municipios hasta el centro de Bogotá. Continuemos, por favor. Aquí estamos viendo un mapa de calor de siniestros viales en la región. Como ustedes pueden ver en el mapa de calor, toda el área que circunda Bogotá, en especial calle 13, les pido concentren un momento su visión en la imagen que están viendo en el extremo izquierdo inferior. Esos puntos más rojos son la salida por calle 80 y calle 13. Y desafortunadamente, digamos que en esta diapositiva no alcanzamos a coger la salida sur, que también es la que registra perdón, ahí está, calle 13, calle 80 y sur, son los puntos más, con más intensidad, que nosotros analizamos por ruta. Entonces está la ruta 40, que es la que sale de Bogotá y llega hasta Girardot, la ruta 55 Chía-Cajicá, y la ruta 50 Villetas y Saima. Villetas y Saima, pues para ubicarlos a todos, es por la 80. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que las estrategias que nos llaman hoy a estar unidos en temas de siniestros viales circundan Bogotá con Cundinamarca o unen a Bogotá y Cundinamarca. Por eso la importancia de poder articular, no solo desde el área de la movilidad, sino desde el área de la protección a los actores viales, todas las estrategias conjuntas con el Distrito Capital. Una razón más para hablar de región, que en este caso, que la conforma el distrito y nuestro departamento. Continuemos. Aquí tenemos un balance de seguridad vial en Cundinamarca. Digamos que este año pues ha sido un año atípico por la reducción de movilidad como consecuencia de la pandemia, pero pues la reducción es, gracias a Dios, positiva. En el puente festivo anterior teníamos un balance en Cundinamarca de 13 personas fallecidas como consecuencia de siniestros viales. Y bueno, pues bajó a solo 2, que sigue siendo una cifra que hay que mejorar, pero pues una disminución de cerca del 80% es para nosotros muy positiva. Hemos establecido con la Secretaría de Movilidad de Bogotá diferentes estrategias que nos permiten en corredores de alta siniestralidad como es Soacha, como es calle 13, calle 80 y norte, generar estrategias conjuntas como se evidenció en época de pandemia y como actualmente se ha evidenciado en el proceso. Sigamos. En el tema de balance de movilidad para todos los panelistas, pues decirles que en el año 2020 versus 2019 hemos tenido, se generó una disminución permanente en temas de movilidad, pero hemos evidenciado como en los puentes festivos se ha generado un incremento de la movilidad para el departamento y para Bogotá. Esto como consecuencia digámoslo así, de la represión que sufrieron nuestros habitantes como consecuencia de las restricciones de movilidad. Entonces, por lo menos en el puente festivo, terminando la semana de receso, tuvimos un incremento de cerca del 26%, con cerca de 1.300.000 vehículos transitando las vías del departamento en los registros desde el viernes hasta el martes, superior al registro que teníamos el año 2019, lo que quiere decir que luego de que se aperturó de nuevo las restricciones de movilidad, se ha generado un incremento que es sostenido en temas de movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, por las vías del departamento. Aquí en la parte inferior encuentran ustedes una tabla del registro por día, cuál fue el día que tuvo más movilidad. Continuemos, por favor. Aquí encuentra un registro del tema de bicicleta. Los biciusuarios y los ciclistas han tenido un incremento en algunos sectores de cerca del 200%. El sector El Rosal es el sector que más visita a nuestros biciusuarios. Tenemos sectores como el Alto del Verjón, que va hacia Choachí, el Alto Patio, se dirige hacia La Calera, pero también tenemos sectores como el Corredor Occidente, por Madrid, Mosquera Funza, Mondoñedo, y la vía por el corredor de la autopista norte. Continuemos, por favor. Estoy poniéndole un poco el acelerador, Carlos, para terminar las diapositivas. Gracias, sí. Aquí un balance final en porcentajes. Continuemos.
de los sectores que están representados hoy. Este es un tema de tipología de los biciusuarios y ciclistas, gama alta, gama media, hablando de temas de costo de la bicicleta y género. Vemos que el género que predomina en el uso de la bicicleta actualmente es el masculino. Y bueno, pues esto simplemente para tener un análisis, una línea base bien conformada. Continuemos. El origen en los registros que tenemos de biciusuarios y ciclistas, el 46% son bogotanos. También registramos en Mosquera, Facatativá, Soacha. Y bueno, pues aquí hay un registro adicional en porcentajes de la cantidad de personas que están hoy utilizando la bicicleta por los corredores de Cundinamarca que vienen a Bogotá. Continuemos. Esto simplemente para decir que, como vemos, los bogotanos buscan la Cundinamarca no solo para vivir, no solo para trabajar, sino también para hacer deporte, para desplazarse en bicicleta en épocas festivas, en fines de semana, o simplemente para usarlo, que aquí la diferencia entre biciusuario y ciclista es que el biciusuario tiene la bicicleta como su medio de transporte, mientras que el ciclista la utiliza para hacer ejercicio, para distraerse los fines de semana. Empezamos con los proyectos que nos están uniendo actualmente entre Bogotá y Cundinamarca. La empresa férrea regional Regiotran es la encargada de adelantar el proyecto Regiotran Occidente, un proyecto que está en ejecución, un acta de inicio ya firmada este año con el consorcio chino que está en cargo de la construcción de la obra. Este es un proyecto que va a unir las provincias, la provincia de Sabana Occidente, municipios como Madrid, Funza, Mosquera, se unen a través del tren ligero Regiotran que conecta el centro de Bogotá y que busca esa, como lo decían ayer nuestro gobernador y la señora alcaldesa de Bogotá, pues esa unión de sistemas modales de conexión de diferentes modos de transporte para lograr que haya una unión de todos los sistemas que nos le permita a los ciudadanos que toman el sistema de Regiotran poderse movilizar también en Bogotá sin ninguna dificultad. Regiotran Occidente, esa ya es una obra que está en ejecución y que esperamos tener su primer marcha a finales del año 2024 con base en los estudios y diseños que se están ejecutando. Continuemos, por favor. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico, es 100% eléctrico, perdón, son cerca de 39 kilómetros, 17 estaciones, 2 patios, un taller, y aquí están viendo ustedes cómo se conecta con Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, hasta el centro de Bogotá, la estación del metro que se ubica en la calle 26. Sigamos, por favor. Conexión con el proyecto Metro. Este es el diseño de cómo sería más o menos la conexión con el proyecto Metro de Bogotá para permitir que las personas que toman el Regiotran tengan una conexión en un contexto 100% urbano. Sigamos. La integración peatonal en el proyecto Metro. Bueno, estos son detalles ya del diseño que busca que el Regiotran pueda conectarse de manera fácil al metro, y esto simplemente para decirles, que desde el inicio está articulado el Regiotran con Bogotá. No se trata simplemente de un diseño para unir Sabana Occidente, sino de una estructura y un diseño que nos permita hablar de todo un sistema de transporte integrado entre Cundinamarca y Bogotá, y bueno, pues esta ha sido una de las razones que le ha permitido hoy al gobierno distrital y departamental estar más fuertes, como recién lo veíamos el día de ayer con los 4 convenios que se firmaron entre el gobernador y la alcaldesa. Continuemos. De pronto sí se concentra como en unas ideas de cierre para poder tener el resto del tiempo que tenemos para las otras personas. Perfecto. Ya terminamos entonces. Voy a hacer enunciado de los proyectos que son conjuntos de temas de movilidad y no entro en detalle. En el trazado de Sabana Occidente, tenemos, este es más o menos el trazado, continuemos, cerca de 25 kilómetros que unen actualmente ese trazado, un trazado urbano ya llegando a Bogotá por Fontibón, Catam, 14 kilómetros, luego son 30 kilómetros en Cundinamarca, cerca de 15 kilómetros en Bogotá. Continuemos, esto hablando de Regiotran. Las secciones, el placa con revestimiento, más o menos cómo va a quedar, algunas intersecciones muy importantes que vamos a tener que usar en Bogotá, como la intersección de la calle 68, entre otras que van a necesitar el apoyo del distrito. Continuemos. Y algunos proyectos, yo te voy a pedir, por favor, no sé quién está manejando la diapositiva, yo lo menciono y que lo vaya pasando, por favor, para terminar el tiempo. No sé, ¿podemos continuar? ¿Quién? Ya, listo. Transmilenio fase 2 y fase 3, que une Bogotá con Cundinamarca por el corredor sur.
por el corredor sur. Sigamos, por favor. Hoy es uno de los tramos que más movilidad tiene. Las obras civiles de conexión inteligente con el Instituto de Concesiones, que es como el IDU para Bogotá, con la gobernación, con Cundinamarca, uniendo, como lo vimos ayer, toda la Sabana Occidente, con cerca de 4 obras de infraestructura que van a permitir vías alternas de movilidad para eliminar esa carga y sobrecarga que se está generando por corredores como Calle 3 y Calle 80. Continuemos. Avance de la doble calzada de la provincia de Sabana Occidente. Esto nos va a permitir en Cundinamarca ser más competitivos en toda la zona industrial. Continuemos, por favor. Y bueno, pues estamos mejorando vías como la Cerrezuela al Triunfo por el municipio de La Calera, de una longitud de 3 kilómetros. Yo quiero terminar simplemente diciendo lo siguiente. Ayer se firmaron 4 convenios: Tren del Norte, Tren de Occidente, obras de infraestructura y la inclusión en los diseños de Bogotá para ampliar la operación del Tren del Norte en todo lo que tiene que ver con la zona norte del distrito, que estaba diseñado en principio para Cajicá, Chía y Zipaquirá. Es importante decirles a todos ustedes que esta conexión de movilidad que hoy se está presentando reviste competitividad, desarrollo y sobre todo bienestar para los cundinamarqueses y bogotanos. Estamos muy agradecidos del espacio. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, secretario. Esto fue muy útil poder ver la realidad de manera muy específica, cómo se está moviendo la gente, cuáles son los retos de diferentes aspectos, cuáles son algunos de los elementos que a veces uno se le olvida que Cundinamarca tiene un componente de recreación increíblemente interesante. Y después que tú nos pudiera mostrar como más en detalle cuáles son los diferentes ejemplos de cómo viene y qué viene para la región y que también desde ayer pues, se ha consolidado mucho más y creo que esta discusión se vuelve mucho más interesante desde los anuncios de ayer. Tenemos una última persona que es Roberto González de la RAPE, que entonces como hicimos también creo que sí está aquí, ¿no es cierto? Yo alcanzo a ver los nombres, pero... Sí, creo que sí. Listo, perfecto. Entonces, Roberto, bien pueda comience y aquí le tomamos. Para compartir pantalla, por favor. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros panelistas y a las personas que en este momento se conectan a este importante panel relacionado con el transporte y movilidad de nuestra región metropolitana. Lo primero que quiero mencionar es que frente a los temas propios de transporte y movilidad, quiero iniciar esta presentación haciendo referencia a una de las líneas estratégicas que ha venido desarrollando la RAPE Región Central, como es la línea de logística e infraestructura de transporte, la cual se asocia a uno de los principales hechos regionales. No sé si está pasando, es que no me está permitiendo, ya. A uno de los hechos regionales que gobierna pues, la RAPE Región Central y que se relaciona con la promoción del sistema logístico regional, cuyo fin pues, es el de mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible. Se ha desarrollado pues, este importante eje, el cual contiene unos objetivos, una estrategia, un programa logístico regional y en este entendido pues se ha venido generando una serie de estudios enfocados particularmente a dar respuesta a los temas de logística especializada para el abastecimiento alimentario. Es como la RAPE pues ha realizado este primer acercamiento en donde básicamente pues se ha trabajado los temas como ustedes lo pueden evidenciar aquí en esta diapositiva en el mapa, haciendo un inventario sobre lo que es esa infraestructura logística especializada con fines de abastecimiento, en donde particularmente Bogotá juega un papel importante y un papel preponderante como uno de los principales esquemas o territorios que cuentan con el mayor número de establecimientos o de infraestructura para este abastecimiento alimentario en el contexto de la región central.
Para ubicar un poco a mis compañeros panelistas, principalmente a quienes están en el contexto internacional, la RAPE Región Central lleva 6 años como uno de los esquemas asociativos que fue previsto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y que hoy comparte, digamos, territorio con 5 departamentos y el Distrito Capital, en donde nos hemos unido para trabajar mancomunadamente en temas propios que ya han sido definidos como hechos regionales, y uno de estos es este tema de abastecimiento alimentario. Frente a ello, pues el mismo estudio, el mismo inventario ha determinado también pues algunas infraestructuras importantes para el tema de abastecimiento de alimentos, y es importante pues tener en cuenta que el tema, digamos, de abastecimiento no lo podemos ver del importante como vial regional. Se hizo también una caracterización sobre cómo y es una caracterización de acuerdo a las vías de primero, segundo o tercer orden, en donde pues tenemos, si bien toda esta región, una conectividad con Bogotá, también es cierto que tenemos algunos inconvenientes para poder acercar los mercados a Bogotá como principal destino económico. Pues, centro de consumo en donde se asienta la cantidad de población, 12 millones de habitantes, como bien lo mencionaba el secretario de Movilidad de Cundinamarca. En este sentido, pues podemos ver claramente cómo está la red vial hoy del departamento de Cundinamarca particularmente, en donde tenemos unas vías de primer orden, una red también de segundo orden importante, pero tal vez en donde también tenemos que tener, digamos, mayor cuidado, y obviamente tenemos que prestarle una atención privilegiada a lo que es las vías del tercer orden, que son las vías rurales, y es de en donde se generan toda la producción que obviamente llega a esos centros de consumo principales como es Bogotá y principalmente los municipios de la Sabana, y obviamente pues allí también tiene relación regional, y de igual forma también algunos productos que se exportan a través pues de algunos equipamientos importantes que más adelante voy a mencionar. Frente a ello, y con el fin pues de generar, digamos, todo lo que es una propuesta integral, la RAPE Región Central ha tenido temas de comercialización y de producción en particular. Frente a ello, estos corredores logísticos pues tienen unas características muy particulares, y es que están asociados a estos sistemas y a esas redes de transporte, y es aquí donde precisamente caben esas diferentes preguntas que bien nos han hecho como preguntas orientadoras. ¿Cuáles son los principales retos en la movilidad de Bogotá-Cundinamarca y qué estrategias de intermodalidad o multimodalidad se están pensando implementar en Bogotá-Cundinamarca? Desde RAPE Región Central hemos venido también trabajando de manera conjunta con nuestros asociados, como es Bogotá y Cundinamarca, para mirar no solamente cuáles son las competencias que en un momento tendría la región metropolitana en los temas propios de productividad y competitividad, sino también cuáles son esos equipamientos que en un momento determinado se necesitan, y obviamente cuáles son esos sistemas de movilidad que tenemos que potencializar entre los asociados. Frente a ello, particularmente, vemos que debemos partir de reconocer que hay un sistema de aglomeraciones ya definido e identificado sobre el territorio de Bogotá, Cundinamarca, en donde básicamente
hemos también acogido algunos elementos de el trabajo que dejó la anterior administración del departamento de Cundinamarca, como fue la visión Cundinamarca 2036. En él se reconocen ya unos sistemas de aglomeraciones, unos sistemas de ciudades que es hacia donde debe enfocarse precisamente el desarrollo de estos mecanismos de conectividad y movilidad, en donde no me voy a detener pues a identificar cada uno de ellos, pero aquí aparecen relacionados y obviamente como la presentación queda a disposición de ustedes, pueden ser consultada de manera pormenorizada posteriormente. Frente a ello, es importante reconocer que existen unos equipamientos también ya identificados para la productividad, de acuerdo a unas características socioeconómicas que tiene cada uno de los territorios del departamento, y es importante tener en cuenta cómo potencializamos y cómo integramos no solamente los municipios de la Sabana al contexto, digamos, de productividad de los territorios, sino que cada uno de los extremos del departamento deben ser también considerados integrados y relacionados con los demás departamentos con los cuales compartimos el territorio de la RAPE Región Central. Frente a ello es importante también en cuenta que existe también una caracterización de unos nodos logísticos en los cuales tenemos que potencializar algunos sistemas de transporte que se han venido generando, generación de algunos anillos importantes, tanto con fines turísticos como con fines de conectividad a través de los sistemas aeroportuarios, con los mismos sistemas pues, industriales que están presentes en Cundinamarca y alrededores de Bogotá, y también crear unas nuevas infraestructuras que bien podían generar unos procesos de conectividad y competitividad bien importantes para la región. Aquí hemos identificado también algunos ejes claves de la región central del país que deben ser interconectados con los ejes viales ya identificados en Cundinamarca, y no es menos importante pues la red férrea, que consideramos es un elemento fundamental hoy, como lo han expuesto mis antecesores, con respecto a los sistemas de movilidad y conectividad, que se convierten en un elemento revitalizador del territorio y por tanto también un elemento fundamental para poder generar los procesos de integración regional. Frente a ello, entonces, hay unas propuestas ya particulares relacionadas con esas líneas de trenes que hoy algunas existen, otras están por construir, como es la propuesta del ferrocarril que conectaría, digamos, la región oriental con el centro de Cundinamarca y obviamente su conectividad con el puerto intermodal de Puerto Salgar, el cual también reviste una importancia para esa integración intermodal que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, pero que no se ha concretado, y la expectativa es que con estas administraciones y el trabajo mancomunado entre Bogotá, Cundinamarca y la región central, logremos desarrollar estos modos de transporte que son importantes para la integración regional y para la competitividad. La generación, por tanto, de esas diferentes propuestas de líneas férreas se convierten en el elemento fundamental que consideramos debe tenerse en cuenta en este proceso de integración. Y de otra parte, pues, el tema del Dorado, todo el aeropuerto que involucra el aeropuerto, el Dorado 1, Dorado 2, la tercera pista, son elementos fundamentales para lograr una verdadera conectividad y una verdadera intermodalidad en el territorio. Esto es pues la exposición que hoy desde la RAPE Región Central queremos dejar como un aporte para mirar esa integración, no solamente desde Cundinamarca hacia Bogotá, sino desde Bogotá, Cundinamarca y todos los miembros que hacen parte de la región central. Muchísimas gracias, esto es muy útil también. Entonces hemos visto como 4 presentaciones bastante complementarias que nos sirven para entender muy bien este contexto en el que estamos. Tenemos algo de tiempo que me parece útil y para que podamos hablar un poco más entre todos, y lo que me parecía como una idea interesante era que tanto el secretario como el señor González nos dijeran qué preguntas o qué cosas quisieran aprender concretamente de las experiencias que han tenido o Jurandir o Carolina desde su punto de vista, para ver entonces cómo podríamos
retomar algo. Si tienen preguntas directamente, por favor, háganlas a ellos y si no, pues podemos también pedirles a ellos que nos digan como a partir de lo visto qué reflexiones tienen. Entonces le doy la palabra al secretario o al señor González para que nos digan cómo ven, qué les gustaría saber mejor. Aló. Sí, Bueno, pues en particular sería interesante conocer esos mecanismos, digamos, cómo ha logrado esa integración, porque lo que podemos evidenciar es que hoy las discusiones también se centran en cómo se integran esos modos tradicionales de transporte que bien se han venido generando en nuestras ciudades y particularmente cuando aparece una nueva forma o un nuevo esquema de transporte masivo, cómo podríamos llegar a integrar esas pequeñas empresas que hoy están presentes en los municipios, ejemplo, pues de Sabana Occidente, a ese gran proyecto de Regiotran, por ejemplo, de Occidente, para que ellos garanticen también pues la sostenibilidad económica que en un momento piensan que se vería afectada por la presencia de ese tipo de transporte masivo que pues todo mundo le va a apostar obviamente a viajar en un tren que me va a llevar de Facatativá a Bogotá en un lapso de 45 minutos frente a lo que hoy se tiene que pues sufrir que son 2 hasta 3 horas en un trayecto relativamente corto. Entonces, ¿cómo han logrado de pronto estas grandes ciudades manejar esas situaciones cuando aparece este tipo de transporte masivo que ya desde ya pues garantiza no solamente mejorar la conectividad y la movilidad, sino pues obviamente la disminución o traducido más bien en tiempos, pero que también afecta obviamente a esas empresas que venían prestando los servicios entre Bogotá y estos municipios. Carolina, si quieres, desde el punto de vista de lo que conoces en Países Bajos y cómo has visto esto, ¿qué te parece? Sí, bueno, es importante aclarar que en Holanda nunca ha habido un proceso como lo pasó en Bogotá, como una reestructuración del transporte público, pero lo que sí se hace es cuando se va a cambiar o se va a implementar una nueva ruta de tren o de metro y los buses se cambian, Ah, los viajes se van a cambiar a estos, porque no, eh, estoy... los operadores de los buses se automáticamente y se involucran como operadores del sistema metro y del tren. Así se garantiza también que tienen trabajo. Claro está, aquí también tienen un sistema de pago diferente, todo es con salario mínimo, dependiendo de las horas, entonces todo es un sistema integrado. Entonces, mi idea sería integrarlos también como parte del sistema y pensaría yo que también algunos de estos buses podrían alimentar las cabeceras o ciertas estaciones del sistema. Eso es lo que se hace aquí también y en cierta medida también en Bogotá. Eso me parece, gracias por dar ese punto de vista del otro lado. Yo creo que Jurandil no lo veo por ahí, pero a mí me parecía importante resaltar algo que él dijo y es, irrespectivo de la importancia evidente de tener sistemas de transporte masivo que pueden ser de una forma u otra, las tecnologías en Colombia, digamos que no se pueden decir explícitamente porque entonces lo meten en un bando político, pero aparte del transporte masivo, yo creo que es crucial y en particular en este momento reconocer, resaltar y preservar el rol del transporte basado en buses, o sea, no estoy hablando de segregados o no, sino mucha gente anda en bus, tiene que preservarse y encontrarse una manera de complementarlo y también tomando un poco más de los demás temas, hay oportunidades de apoyar otros viajes y la forma como se logra integrar estos vehículos de cortas distancias para llegar a las estaciones y continuar el viaje es algo que en este momento nos puede servir y que de ahí en adelante puede ser también relevante para pensar en ese futuro de la región y que tenemos
un clima increíblemente favorable para utilizar muchos modos de transporte durante todo el año. Tenemos unas distancias que cuando se ven integradas como una región, esos segmentos de viaje son muchos bastante cortos y a partir de eso podemos entonces entender que hay muchas oportunidades yo por lo menos he aprendido mucho de estas diferentes cosas. Sé que estamos ahora esto está grabándose, entonces queda grabado para que quien no alcanzó a ver algo lo pueda ver después. Y con eso pues les doy las gracias a las personas que nos acompañaron y le doy el paso entonces ya al siguiente panel, que es el panel 2 que el profesor Seguirino Montero lo va a liderar. Y muchas gracias por el espacio también,